Hola hermanos, ¿cómo están? Buen día, espero que estén muy bien. El día de hoy nuevamente es un privilegio poder estar aquí. El día de hoy vamos a hablar de las emociones, de cómo evitar dejarnos llevar por las emociones que muchas veces nosotros creemos que no es algo tan feo o tan difícil en nuestras vidas, pero realmente tiene muchas consecuencias. Pero antes de iniciar con el tema, me gustaría que me ayudaras a orar para que el Señor sea hablándonos esta mañana. Señor, te doy muchas gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos que se han conectado hoy a escuchar de tu palabra. Señor, queremos ese alimento diario, Señor, ese alimento que solo tú nos puedes dar. Señor, te pido que seas tú hablando a través de mi boca, que seas tú, Señor, dirigiendo este mensaje, Señor, que es un mensaje de edificación para la vida de mis hermanos. Y asimismo, Padre, te pido que este mensaje quede en su corazón, Señor, que sepan llevarlo a cabo, Señor, para que sea de mucha edificación en su vida y asimismo de bendición. Muchas gracias, Padre, porque un día más tu misericordia ha estado con nosotros. Gracias, Padre, porque en nuestras vidas has hecho cosas maravillosas. Te damos muchas gracias, Señor, por el simple hecho de permitirnos estar un día más aquí, Señor, compartiendo de tu palabra. Te pido que seas tú el centro, Señor, que seas tú moviéndote, Señor, a través de en la vida de mis hermanos, Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, como te mencionaba, vamos a hablar de las emociones, cómo evitar dejarnos llevar por ellas. Pero antes de iniciar, me gustaría decirte qué es una emoción. Sabemos que las emociones son los estados de ánimo que muchas veces nosotros podemos tener, como la tristeza, la felicidad, el odio, pero muchas veces esas emociones que aún siendo positivas nos pueden llevar a hacer cosas que van a resultar en algún futuro negativas. Para iniciar, quiero comentarte que una persona que se deja llevar por las emociones está dejando de fuera al Espíritu Santo, porque ¿a quién le está sirviendo? A Satanás. Satanás lo que hace en nuestras vidas es querernos desviar. Nos pone estas emociones que muchas veces son negativas para desviarnos, porque si nosotros estamos caminando en un camino de fe, Satanás nos va a poner esas emociones, esos tropiezos para que nosotros fallemos y seamos siervos de él. Quiero ponerte un ejemplo. Supongamos que hay una familia y un integrante de esa familia sufre un accidente. Entonces muchas veces a la familia se le informa que pues ese familiar tuvo un accidente. Entonces la familia en preocupación, ¿qué va a hacer? Se va a dejar llevar de inmediato por las emociones, va a querer saber cómo está, qué le pasó, y qué va a hacer, va a correr de inmediato al hospital, pero muchas veces no mide esa adrenalina de querer salir rápido para ver qué le pasa a su familiar. Entonces muchas veces, supongamos que esta persona se fue, ¿y qué pasa? Si va muy preocupado, muy ansioso de querer saber, posiblemente le puede pasar un accidente. ¿Y qué pasaría? A ella no sería una persona lastimada, a ella serían dos personas de la misma familia en un accidente. ¿Y qué va a hacer? La demás familia que se quedó en casa va a estar preocupada. Y aquí vemos cómo Satanás estaría poniendo esas emociones de tristeza, preocupación, para que esa familia quizás esté corrompida, esté triste y preocupada en vez de estar orando. Porque si lo vemos desde otro punto, si alguna persona que está en Cristo, que está bien cimentada en Él, sufre un accidente, no te voy a negar que los familiares se van a poner tristes, porque evidentemente les preocupa, pues son familia. Pero ¿qué va a hacer? Primero van a orar al Señor, van a pedir que sea Él su fuerza, que sea Él que, quien los ayude a pasar esa prueba. Y nosotros sabemos que estando en Cristo dependemos totalmente de Él, y si Dios permitió que nosotros tuviéramos ese accidente, posiblemente puede ser de bendición o simplemente estaba en los planes de Él, porque si Dios en ese momento va a querer llevarse a esa persona, pues así hagas lo que hagas no vas a poder ir contra de Dios, porque así fue, porque desde un inicio nuestros días fueron contados. Dios sabe cuánto tiempo vamos a estar aquí. Entonces muchas veces nosotros, al querer saber de esa persona, como te mencionaba, vamos a actuar de inmediato por las emociones. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros mismos podemos atentar contra nuestra vida al ser muy alterados y querer hacer una situación, hacer que la situación sea más fácil o más rápida, pero realmente estaríamos dejando llevar por las emociones antes que por el plan de Dios. ¿Tú sabes cuáles son las emociones de Dios? Porque posiblemente conoces las carnales, pero no las de Dios. Me gustaría que me acompañaras en Proverbios 1:5.
Proverbios 1:5, donde la palabra nos dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¿Qué quiere decir esto? El sabio si aún tú a una persona sabia le estarías dando un consejo, él va a aumentar esa sabiduría, porque como lo dice, es un sabio. Mas sin en cambio, si tú a un entendido le das un consejo, simplemente lo va a tomar y hasta ahí. Por ejemplo, si yo le aconsejo al entendido que se drogue, que quizás esa sea la solución para todos sus problemas, él, al no ser una persona sabia o que tenga un conocimiento de Dios, posiblemente lo va a hacer, porque si yo le estoy diciendo que eso es bien y para él ese es como una idea muy muy fantástica, lo va a hacer. Mas sin en cambio, si yo a una persona sabia le diría lo mismo, él de inmediato sabría que esa no es la solución. ¿Por qué? Porque él conocería que es realmente la solución. Nosotros que estamos en Cristo sabemos que la solución a todos nuestros problemas solamente es Cristo, pero no le podría decir esto a una persona del mundo, porque posiblemente se están refugiando en las drogas, en el alcohol. Entonces, esta palabra nos exhorta. Yo no sé si tú alguna vez te dejaste llevar por las emociones y preferiste saciar tus preocupaciones en el alcohol antes que buscar a Cristo. Las emociones nos permiten disfrutar. Por ejemplo, si vamos a una feria de diversiones, pues nos va a divertir, ¿no? Porque evidentemente todos tenemos esas emociones, pero el problema inicia cuando nos dejamos guiar por ellas y estas emociones juegan en nuestra contra. Pero así como te lo menciono, muchas veces estas emociones nos van a traicionar, porque muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo bien, porque nos sentimos felices, nos sentimos contentos al estar haciendo tal acción, pero realmente no es lo correcto, porque para mí lo que es bueno posiblemente para ti sea malo y viceversa, porque cada uno tenemos una perspectiva diferente de las cosas. El hecho que nosotros nos dejemos llevar por estas emociones, pues como mencionaba, tú estarías siendo siervo de Satanás en vez que de Cristo, porque Cristo nosotros al conocer de Dios, nos dejamos llevar por el Espíritu. El Espíritu es quien guía nuestro camino, es quien nos lleva por el camino correcto. Quiero ponerte un ejemplo. Si tú eres padre, me entenderás en este ejemplo. Muchas veces los padres, cuando ven que los hijos están pasando por una dificultad y no tienen una solución para su problema, supongamos que el problema es económico. Tú, al ser su padre, ¿qué vas a querer hacer? Vas a querer ayudarlo, vas a querer darle dinero para que él pueda sustentar ese problema económico. Pero muchas veces a los hijos se les acostumbra que todo se va a tener fácil, porque saben que tienen a sus padres, saben que sus padres van a estar ahí cuando ellos tengan un problema. ¿Y qué pasa? Al ellos saber que tienen todo de inmediato, no van a valorar lo que tienen y van a pedir y pedir y pedir. Pero ¿qué pasa cuando los padres ya se cansan y dicen, sabes qué, yo ya me cansé de estar siendo siempre tu solución a tus problemas? Y más si son unos padres cristianos y el hijo no conoce. Los padres su anhelo va a ser que su hijo conozca de Dios. Entonces, y el hijo no va a querer. Entonces, pues ellos se van a cansar en algún punto, porque está bien que sean sus padres, pero su anhelo es que conozcan de Dios. Y más si ellos están pasando por dificultades, pues ahí Dios va a querer moverse para mostrarse ante los hijos. Pero los hijos no van a valorar eso, van a decir que los padres están locos, que no los entienden. Pero cuando los padres ya no los ayudan, ¿qué pasa con los hijos? Dicen que ahora los padres son los malos, porque si ellos son cristianos deberían de ayudarlos, pero hay que ser muy claros en este ejemplo. Los padres posiblemente pueden ayudar a sus hijos, pero ellos también, es como Dios. Si nosotros queremos bendición de Dios, tenemos que ser obedientes, porque Dios no nos va a premiar si estamos pecando. Asimismo, si los hijos quieren tener apoyo de los padres, pues yo creo que se tienen que someter a Dios, porque Él es la máxima autoridad. Entonces, pues aquí es un ejemplo de que muchas veces a los cristianos, en este caso a los padres, se les considera que ellos tienen que ser todo el tiempo buenos, que no se pueden equivocar. Y los hijos, ¿qué? Los hijos no están cimentados en Dios, entonces lo ponen como excusas de es que tú. Entonces, pues seamos muy entendidos. Si tú eres padre, pues igual no te dejes llevar por los sentimientos. Muchas veces
Como te mencionaba, si tú ves mal a tu hijo, ¿qué vas a querer hacer? Solucionar su problema de inmediato. Una persona que no está en Dios, ¿qué va a querer hacer? Va a querer buscar la solución al problema de inmediato, más sin en cambio, si tú ya estás en Dios, vas a orarlo, vas a dejar que sea Dios el que resuelva tu problema y no dejarte llevar por las emociones, porque eso muchas veces me pasaba en el mundo. A veces yo tenía como eso, veía a mis amistades, que te voy a poner un ejemplo de la escuela que realmente me pasó. Yo a veces veía que los maestros eran muy estrictos, que pedían tal trabajo y así todo el ciclo. Y había compañeros que pues realmente no entregaban nada, que pues les valía, mientras otros pues se esmeraban en estar ahí trabajando y echándoles ganas. Pero cuando ya llegaba la hora final de las calificaciones, ¿qué pasaba? Los que se esforzaron tuvieron su recompensa, les fue bien, pasaron la materia, pero los que no, los que siempre estuvieron en otra cosa menos en la escuela, ¿qué pasaba? Reprobaban, ya ahí ellos se ponían como tristes y a ti la verdad te daba pena, ¿no? Como de, ay, pues es que es mi amigo y qué feo que se vaya a quedar en la escuela por no pasar esta materia. Y muchas veces uno en querer ayudar a los demás, pues sabes qué, te paso mis apuntes o eso y aquello, pero ahí les estaríamos facilitando mucho la vida, porque pues todos tenemos procesos, todos tenemos dificultades en nuestras vidas y habrá quien las tenga mayores y quien las tenga menores, pero todos debemos de esforzarnos porque aquí en esta vida nada va a ser gratis. Entonces pues igual tenemos que tener esa fuerza de saber cómo llevar este la situación en la que estamos pasando. Como te mencionaba de la escuela, no, para nosotros saber llevar este proceso tenemos que pasar por una madurez espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos que estar maduros en el aspecto de Dios, porque muchas veces nosotros al tener una dificultad podríamos decir que Dios no nos ama, que Dios es grosero, que solamente Dios la trae contra mí, pero no es eso. Como te he mencionado varias veces, nosotros tenemos que ser obedientes ante Dios, porque Dios no nos va a poder premiar si nosotros estamos en pecado, si estamos casi en contra de Él, porque a mí yo me tocó ver un caso en donde la persona me contaba que ante el grupo social la persona ofendía de cierta forma a Dios, decía que Dios no era esto y aquello, pero en una intimidad Dios eras tú todo, que a Dios lo amaba y demás. Pero y entonces ahí que sería un acto de hipocresía, porque qué feo que ante el mundo Dios sea el malo y en tu intimidad Dios sea todo. Si Dios para ti lo es todo, lo va a hacer en todo tiempo, en la sociedad, en la escuela, en tu familia. No podríamos estar ocultando a Dios, porque a mí me daría más vergüenza ocultar lo que creo que quedar bien con las demás personas. Y asimismo, como te estaba mencionando de la madurez, pasa lo mismo con los padres. Como en el ejemplo que te comentaba anteriormente, los padres ahí no estarían dejando que los hijos maduraran. ¿Por qué? Porque les estarían dando todo. Y entonces los hijos en qué momento van a querer buscar sus propias soluciones a sus problemas. Nosotros muchas veces nos pasa lo mismo con nuestro Padre Celestial. Queremos que Dios nos resuelva todo. Así sea algo muy mínimo, queremos una solución inmediata. Y en parte pues es entendible porque dependemos totalmente de Él, pero cuando Dios nos quiere hacer fuerte en un área, nos pone una dificultad y respuesta de inmediato, ¿qué hacemos? Nos enojamos, decimos que Dios ya nos abandonó, que no le importamos. Pero Dios también quiere que nosotros maduremos, Dios quiere que nosotros seamos fuertes en esa área. Si muchas veces nosotros hemos renegado de Dios, seamos muy entendidos, porque si Dios nos está dejando pasar por ese camino difícil es por un propósito, es porque Él quiere hacerte fuerte, es porque quiere bendecirte, pero es un apoyo mutuo, porque no podría trabajar solamente Dios y tú ahí, porque para tener un crecimiento espiritual es un conjunto de orar, leer la palabra, ayunar, no solamente es que Dios haga todo y yo aquí lo espero viendo la tele, no se trata de eso, se trata de un trabajo en equipo. Las personas que se dejan llevar por las emociones son las personas que cualquier cosa les afecta, que fácilmente se ven afectados por las emociones, que por ejemplo si yo a una persona
que obviamente estaría mal al decirle, ¿sabes qué hiciste mal, 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 tal, tal, tal? Y esa persona llora, se enoja, ¿qué estaría haciendo? Se estaría dejando llevar por sus emociones de inmediato. Entonces esas personas, pues ¿a quién le estarían sirviendo? Pues serían esclavos del mundo, porque a muchas veces, aunque le hagamos un comentario muy mínimo o muy feo, que la verdad pues no importa mucho que el comentario sea tan malo o tan pequeñito, al igual estaríamos haciendo mal porque estaríamos ofendiendo a la persona. Pero muchas veces una cosa muy mínima puede afectar a la otra persona de una manera muy drástica. Entonces ahí tú te estarías dejando llevar por las emociones. Puedes tener cambios de humor muy seguido. Por ejemplo, hoy puedes amanecer muy feliz, pero mañana puedes amanecer muy enojado. Entonces ahí también estaríamos dejándonos llevar por las emociones. Me gustaría que me acompañaras en Isaías 61:3. Isaías 61:3, donde la palabra nos dice: su derrota en victoria y su tristeza en un canto de alabanza, entonces los llamarán robles victoriosos, plantados por Dios para manifestar su poder. ¿Qué quiere decir con que nosotros debemos de pelear en contra de las emociones que muchas veces no nos van a favorecer? Y esas emociones negativas, enojo, tristeza, depresión, cambiarlas en un gozo, pero para el Señor, gozarnos presencia, porque Él nos ha mandado a que seamos gozosos, de que le y que no nos amarguemos en un círculo de negatividad. Te voy a decir cómo debemos de batallar contra nuestras emociones. Me gustaría que me acompañaras en Gálatas 2:21. Gálatas 2:21, donde nos dice: no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. ¿Qué quiere decir con esto? Cristo murió por nosotros para que nosotros hoy fuéramos libres, para que hoy nosotros fuéramos sanos, porque si la justicia se obtuviera mediante la ley, una ley cualquiera, entonces Dios habría muerto en vano, porque su sacrificio no hubiera valido nada hoy en día. Asimismo nosotros no creas que un cristiano para llegar al camino de Dios es un proceso muy bonito, pero así como es de bonito y de maravilloso, obviamente van a haber pruebas, porque como te mencionaba, Dios quiere hacerte fuerte. No te voy a decir que con Dios todo es perfecto, porque sí, o sea, sí es perfecto, pero van a haber muchas pruebas, pero pruebas que van a ser para tu bien, van a ser para edificación y bendición. Y así mismo Dios, si Dios fue llevado a esa cruz para morir por nuestras rebeliones, eso tiene un regalo en nuestras vidas, que es la sanidad, la libertad, porque si nosotros dijéramos, pues eso no valió nada la pena, pues sería un acto muy egoísta, que nosotros dijéramos eso, porque realmente yo no me imagino, o sea, posiblemente tú dirías, yo puedo morir por la vida de mi mamá, de mi papá, por X persona, pero ¿realmente lo harías? Realmente es algo que yo siento que es muy difícil, porque no cualquiera moriría por salvar a la humanidad. Él llevó todos nuestros pecados, nuestras rebeliones. Entonces, pues no seamos egoístas ante eso. Nosotros debemos de resistir ante las emociones. Evidentemente no va a ser fácil porque, pues como te mencionaba, hemos crecido con ellas y así es, pero resistir ante las negativas para no dejarnos influenciar por los caminos que muchas veces van a traer dificultades, que nos van a llevar por caminos que no son de edificación. Entonces seamos resistentes ante las emociones. Si resistimos, si resistimos ante esas emociones, debemos resistirlas con Dios, porque Él nos va a dar esa fortaleza, Él nos va a hacer fuertes, porque como te menciono, no va a ser nada fácil, porque hemos nacido con ellas. Pero si esa pelea, esa resistencia la hacemos conjunto al Padre, créeme que el camino será más tranquilo a que si tú lo haces solo por tus propias fuerzas. Me gustaría que me acompañaras ahora a Proverbios 4:7. Proverbios 4:7, donde la palabra nos dice: sabiduría ante todo, adquirir sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Tenemos que ser muy sabios, no dejarnos llevar por una simple emoción, porque si a nosotros nos estuvieran ofreciendo
un terreno que tal vez sea en... Es un ejemplo muy, tal vez muy X, ¿no? Pero si nos estuvieran ofreciendo un terreno por 100 pesos, pues quién no diría, ¿no? Pues está muy barato, muy accesible. Pero ya después si en tus emociones dirías, pues sí, lo compro de inmediato. Pero ¿qué pasaría después? Después te cobrarían que tal, te empezarían a cobrar un montón de cosas. ¿Y qué pasaría? Te saldría más caro a como te habían dicho. Pero tú en ese momento de emoción, pues lo quisiste comprar de inmediato. Entonces tenemos que ser sabios, porque sabemos que ahorita un terreno, pues ni, ni siendo muy pequeñito nos costaría 100 pesos. Entonces también seamos sabios al tomar decisiones, al saber qué hacer y qué no hacer. Tenemos que ver más allá de las mentiras de Satanás, no solamente una emoción o algo que a nosotros nos apantalle. Tenemos que ver muchísimo más, porque Satanás podría ponernos este ejemplo en nuestra vida realmente, pero pues ahí ya queda en cada uno qué sabiduría usaría para saber si hacerlo o no hacerlo. Me gustaría que me acompañaras ahora a Hebreos 4:15. Hebreos 4:15, ah, donde la palabra nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado de todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué quiere decir con esto? Aquí te estoy hablando de Jesús y sus emociones. Jesús pasó igualmente que nosotros por emociones, pero ¿cuál es la diferencia? Que él las supo llevar, porque pasó por estas emociones, pero él no pecó, porque muchas veces si hay una pareja y al hombre se pasa una mujer muy bonita, muy atractiva, se va a dejar llevar por sus emociones, la va a voltear a ver sin respetar a su esposa. ¿Qué va a pasar? Pues ahí sí estaría pecando, porque de cierta forma estaría adulterando. Y aquí vemos en la palabra que nosotros no tenemos un sacerdote que pueda compadecerse de nosotros, tenemos a alguien más que ya lo hizo por nosotros y que pasó todas estas emociones y pero las emociones muchas veces nos van a causar fatiga. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces las personas están cansadas de vivir en tristeza, en soledad, en ese tipo de emociones, pero muchas veces ¿qué hacen? Como están cansados de pasar por lo mismo una y mil veces, porque se sienten rechazados por las sociedades, ¿qué hacen? Muchas veces su solución a eso es la muerte. Así de feo es esta situación. Muchas veces las emociones que muchas veces nosotros podríamos decir que son algo pues muy normal, nos podrían llevar hasta la muerte. No sé si recuerdas cuando te hablé de Elías, que él era un gran siervo de Dios, pero le costó tanto, se fue un cansancio, una que quiso, le fue a rogar, a suplicar a Dios en el Monte Carmelo que ya lo matara, que ya se lo llevara, que él ya no quería estar aquí. Era mucha su fatiga, mucho la presión que él tenía. Y así nos puede estar pasando en este momento. Podemos estar recibiendo críticas, comentarios negativos, pero ya queda en cada quien si hacemos caso a esos comentarios que no nos edifican o realmente le hacemos caso al Padre, a lo que Él nos está diciendo, porque Él nos dice que nos esforcemos y que seamos valientes. Porque a mí me ha tocado ver muchos ejemplos de personas que se dejan llevar por esos comentarios negativos, que si les dicen es que hiciste esto mal, es que esto, aquello, se los toman y hacen caso a esos comentarios negativos, cuando en esas personas hay mucho potencial. Más sin en cambio, si les decimos que Dios les va a suplir sus necesidades, que Dios los va a sanar, ¿por qué? Porque muchas veces las personas estamos acostumbrados en creer en lo que vemos antes de lo que no. Porque como a Dios de cierta manera no lo podemos ver en una forma tangible, pues se nos hace muy fácil de como no creerlo. Más sin en cambio a la otra persona vemos que tal vez sí lo hizo mejor que tú, pues vas a creer en esa persona. Pero ¿qué pasa? Muchas veces tú podrás ser bueno en esto y aquello, pero
Si tú aún sabiendo que eres bueno, aún te afectan esos comentarios negativos, pues entonces no te está sirviendo, porque si muchas personas están aplaudiendo tu trabajo porque lo estás haciendo bien, pero llega una persona a decirte que está mal y te dejas llevar por esa única persona que dijo que está mal, en vez de todas las personas que te están aplaudiendo tu trabajo, entonces no está sirviendo de nada, porque estás dejándote llevar por tus emociones negativas antes que las positivas. El tú dejarte llevar por esas emociones tiene un precio, porque como te mencionaba, es normal que el problema es cuando tú ya te dejas llevar por esas emociones, cuando dejas que esas emociones te dirijan, te gobiernen. Y ahorita te voy a comentar cuál es el precio de tú dejarte llevar por esas emociones. Me gustaría que me acompañaras en Romanos 8:8. Romanos 8:8, donde la palabra nos dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Si tú aún vives en el mundo, si aún te importa mucho lo que las personas puedan decir de ti, si te importa quedar bien ante las personas, si tú te dejas llevar más por la carne que por Dios, ese es un precio pues fatal, porque como te mencionaba antes, estarías siendo esclavo de Satanás, de este mundo, porque entonces dónde quedaría el proceso que Dios ya caminó contigo. En vez de ir para adelante, estarías retrocediendo. Eh, la segunda la segunda consecuencia que las emociones tienen está en Romanos 8:6, donde la palabra nos dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Si nosotros, como te mencionaba antes, dejamos que esto nos influya, que esto sea una prioridad en nuestra vida antes que el Espíritu Santo, va a ser muerte, porque sabemos que el castigo por el pecado es la muerte. Y si tú dejas que esto te afecte, que esto te lleve a emociones negativas que posiblemente se van a... Y después, ¿qué pasa? Explotas. ¿Y qué quieres hacer? Muchas veces acudes al suicidio, a las drogas, al alcohol. Y pues ese sería un castigo, porque estarías muriendo, te estarías perdiendo del regalo que Dios nos ha dado, el de la vida eterna. Todo tiene una consecuencia en esta vida. Si tú haces algo bueno, tu recompensa, tu consecuencia en este caso sería bueno, una bendición. Pero igual si estás actuando mal, ¿qué pasaría? Tendrías una consecuencia mala, una consecuencia que no edificaría tu vida. La segunda consecuencia está en Romanos 8:5. Romanos 8:5, donde la palabra nos dice: porque la carne piensan en las cosas de la carne, pero las que son del espíritu en las del espíritu. Aquí dice, si tú aún te dejas llevar por estos comentarios, estas emociones, pues estarías viviendo en la carne. Pero si tú ya perteneces al espíritu, a Dios, simplemente te vas a dejar llevar por el espíritu. Muchas veces nosotros decimos que confiamos en Dios, que creemos en Él, pero cuando estamos en una dificultad y no vemos la respuesta, dejamos de creer en Él. Y ahí no nos estaríamos dejando llevar por el Espíritu, porque el Espíritu nos va a llevar por un camino correcto. Tal vez sea difícil, pero va a ser el que realmente soluciona nuestro problema y no una emoción, porque posiblemente las emociones nos puedan ayudar a nuestros problemas, pero la solución va a ser pasajera, posiblemente tengamos todo y mañana no tengamos nada. Entonces no nos dejemos llevar por esas emociones que son temporales. Mejor dejémonos llevar por el Espíritu, porque Él nos ha prometido muchas cosas maravillosas. El Espíritu tiene para nosotros planes muy hermosos. Entonces no dejemos llevarnos por estas emociones que son fatales. Tal vez no conocías las consecuencias que éstas tenían, pero ahora que las sabes, hermano, yo te invito y te exhorto a que tomemos cartas en el asunto, que muchas veces si a nosotros nos están agrediendo, no para negativas exploten, porque hay, si la persona no conoce de Cristo y tú sí y explotas ante ella, posiblemente la puedas herir. Suena algo raro si la persona te hirió y ahora tú la vas a herir, porque muchas veces las emociones son tan fuertes, tan negativas, que te cansas tanto de ellas que los ofendes. Entonces ahí ya estarías lastimando el corazón de una persona.
Y hasta cierto punto es considerable porque la persona no ha conocido del amor perfecto, no ha conocido de Cristo. Pero si tú ya conoces y aún lo lastimas, pues entonces ¿quién estaría en el error, tú o la otra persona? Evidentemente tú, porque tú conoces y sabes que la palabra dice que tenemos que ser amor, que Dios es amor, entonces tenemos que ser semejantes a Dios. Hermano, espero que este mensaje haya sido de exhortación, pero antes de que te desconectes me gustaría que oremos para que este mensaje sea de edificación y asimismo Dios sea trabajando en nosotros. Señor, te doy muchas gracias, Padre, por la palabra de hoy. Gracias, Señor, porque queremos tomar tu palabra con madurez, Señor. Queremos llevarla a cabo en nuestras vidas. Padre, te pido que no permitas que nos dejemos llevar por las emociones, por esas emociones que a nuestra vida solo traen tristeza, coraje o odio. Queremos ser dirigidos por tu Santo Espíritu, Señor. Queremos que seas tú quien nos lleve por el camino correcto. No permitas que nosotros caigamos en el juego de Satanás, que seamos distraídos de tu camino. Queremos caminar contigo, Señor, en fe. Padre, asimismo te pido, Padre, que este mensaje sea de mucha edificación para la vida de mis hermanos, Señor, que sepamos llevarlo a cabo, que no solamente quede como un mensaje pasajero, Señor, que realmente lo llevemos a cabo, que sepamos llevar la situación cuando se nos proponga hacer cosas que muchas veces sabemos que están mal. Señor, queremos que seas tú dirigiendo, que sea tu Santo Espíritu, Señor. Solo tú queremos que dirijas nuestras vidas. No queremos dejarnos llevar por las emociones que muchas veces van a jugar en nuestra contra. Queremos que seas tú, Señor, porque sabemos que en ti podemos confiar y solamente en ti estamos sanos. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, esto ha sido todo. No te olvides que hoy a la noche, a las 8, tenemos una prédica. Esperamos verte por allá. Esto ha sido todo. Que Dios te bendiga. Nos vemos.